Hola, hace muchos años que no hago un video mostrándome y recibí la invitación para compartir con ustedes algo que yo haya experimentado y encarnado. Tengo que decir que inmediatamente sentí incomodidad en mi cuerpo por mostrarme, por compartir algo que siento que es íntimo, a pesar que en mis redes sociales o en otras oportunidades sí he compartido sobre mi camino, mis poemas, mis libros, muchas partes de mi vida con ustedes. Pero por alguna razón esto se sentía diferente. Y soy alguien que le gusta desafiar sus propios límites, sobre todo los mentales, sobre todo los que dan miedo, porque siento que el miedo está siendo un indicador de donde hay una pared invisible que nos está limitando y debo reconocer que mi mente es sumamente limitante. Siempre me dice que no a todo, o que no puedo, o que es difícil, o mucho miedo. Entonces estoy tomando esta oportunidad para hacer esto por mí, para expandir y a la vez también para compartir contigo algo que para mí me sirvió muchísimo. Se trata de lo que yo llamo alquimia emocional a través de la creatividad. Yo esto no me había dado cuenta, pero es algo que siempre lo he tenido y ahora estoy dando más atención a esto en los últimos meses y estoy conectando cada vez más con mi creatividad, con mi expresión y con crear a través de las emociones o con las emociones. Y bueno, voy a contar algo que tuve un antes y un después gracias a esta alquimización a través de la creatividad. El 2022 falleció mi tío, mi único tío, y después de su fallecimiento, cerca de unas 2 semanas después, yo empecé a sentir una gran tristeza, mucha tristeza, a pesar que me había dejado sentir esta tristeza durante las semanas anteriores. Esta fue como profundizándose y me fui dando cuenta que no me estaba permitiendo hacer otras cosas, porque mi mente estaba muy enfocada en ponerle una atención a esta emoción, pero de una manera que quería que se fuera, no quería que estuviera dentro de mí. Y la empecé a sentir en el pecho, sentía mucho desgano, no tenía motivación, cansancio. Me estaba costando salir de la cama en las mañanas porque sentía este peso. A pesar de esto, también estaba sintiendo mucha gratitud porque había experimentado el fallecimiento de mi tío desde otra perspectiva, mucho más pacífica y muy consciente de todo lo que se estaba experimentando y rompiendo todo un paradigma también que tenía en torno a la muerte, sobre todo con mi familia. Entonces me recuerdo que un día amanecí, desperté y me senté en la cama y tenía esta tristeza conmigo. Pero algo en mí dijo o sintió realmente que ya no quería luchar con ella. Y fue como, aquí estoy, quédate conmigo, estoy aquí para ti, voy a seguir con mi vida sintiéndome triste. O sea, dándole la bienvenida, recibiéndola. Esa fue la sensación interna que yo tuve de darle la bienvenida a esta emoción, a que se quedara todo lo que quisiera, que no me iba a impedir hacer el resto de mi vida, sino que íbamos a ir juntas. Y en ese momento sentí
que entró, no entró, pero como que emergió la paz. Y en ese momento pude sentir la paz y la tristeza al mismo tiempo. La paz es algo que está constantemente y la tristeza se sentía alrededor, como un poco más, em, no fuera de mí, pero también observándola, sintiéndola. Esa es la sensación. Y en ese mismo día, bueno, yo estuve sintiendo esto y pude seguir haciendo las cosas, pero algo que me empezó a dar curiosidad, porque yo empecé a notar que no tenía ganas de hacer nada, no quería trabajar, no quería hacer otras cosas, no tenía como motivación. Entonces, en un momento dije, bueno, y me senté conmigo y dije, ¿qué es lo que realmente tengo ganas de hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que me sirve a mí normalmente? Y recuerdo que miré un poco hacia el pasado y me acordé que me gusta hacer cosas con las manos, que cada vez que hago algún tipo de manualidad, me siento muy presente, me siento muy en el cuerpo y lo disfruto mucho, entro en un flow que yo llamo y eso me ayuda mucho. Y en ese momento se me ocurrió algo que hacía en la universidad, que era hacer cuadernillos, librillos, libretas. Y lo hacía a mano, los cosos, cortaba las hojas, pegaba la portada, todo el hecho a 100% a mano. Y me encantaba porque además me gusta mucho escribir. Entonces después lo utilizaba para escribir. Y eso empecé a sentir, dije, wow, esto se siente bien. Empecé a sentir entusiasmo, así que esa fue mi señal. Y al día siguiente o al subsiguiente fui a una librería y compré los papeles más hermosos que encontré para hacer las portadas. Y yo tenía papel de otros trabajos que había hecho para empezar a cortar. Y cuando esto llegó, después llegó otra idea. Y yo dije, en este proceso, la gratitud, en este duelo, la gratitud ha sido tan importante, me ha ayudado tanto que voy a hacer un diario de gratitud, porque a mí la gratitud realmente me ha servido muchísimo, muchísimo. Y entonces llegó esta idea, dije, bueno, vamos, vamos a crear un diario de gratitud y empecé a diseñar el layout eh, del libro, de la libreta. Y después se me ocurrió que a lo mejor podía venderla. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó. Y era cerca de Navidad. Entonces me vendría bien el dinero para poder comprar regalos. Y en ese ir creando, yo fui sintiendo, sinceramente, que era como que la tristeza la estaba transformando. Y dije, voy a crear algo con esta tristeza. Y en ese sentido, no sé si fue una intención muy consciente, pero sí la observé y la sentí muy fuerte. Y en en este como acto creativo, en este proceso creativo, yo realmente disfruté. No fue solamente un día, fueron varias semanas por coser, cortar, imprimir, em, hacer las portadas, las portadillas. Unas personas empezaron a comprar mis libretas, pero antes de eso sentí el llamado a dar algo más. Y eso fue una meditación. Quería compartir que además de tener la libreta, viniera acompañada una meditación de gratitud. Algo breve que la persona pudiera abrir su libreta y si no sentía la inspiración, pudiera escuchar la meditación, entrar en su gratitud y después escribir. Y dije, la voy a regalar, la voy a colocar dentro de la libreta con un código QR que vaya a mi canal de YouTube y cero expectativas, nada. Dije, esto está emergiendo ahora, esto está saliendo de todo esto. Y me sentí tan guiada que inmediatamente al otro día hice el texto, porque a mí me fluye mucho escribir. Y de ese
texto hice la meditación y la grabé ese mismo día y en la meditación, o sea, la recité. Para mí se siente así, que es como recitar un poema. Y en ese momento inmediatamente entro en un estado muy consciente, muy presente, me relaja, me siento conectada con todo mi cuerpo y mm, grabé la meditación eh, sin, digamos, hacer nada especial, como salió. Luego la edité, la hice los cambios y las ediciones de audio y la publiqué en YouTube para tenerla antes y poder hacer el link con el código QR. Terminé de diseñar, se vendieron las libretas. Sin darme cuenta, en el transcurso de ese tiempo, fui transmutando esa tristeza en gratitud, en paz y en armonía. Me estaba sintiendo de nuevo con energía, me sentía de nuevo balanceada, por decirlo así, armónica internamente, ya no estaba ese peso, ya tampoco estaba la tristeza. Sinceramente sentí que se había transformado y que lo había puesto toda esa energía, toda esa creatividad, digamos, porque las emociones son energía, y se había convertido en estas libretas y en esta meditación. Y yo no lo había visto en ese momento, pero claro, o sea, realmente me sirvió para estar conmigo, para yo sentir y darle espacio a esa tristeza y también para que fluyera a través de mí y se transformara en algo nuevo. Y eso es realmente hermoso, porque ahora también siento gratitud por ese duelo, porque de ese duelo, desde esa tristeza, pude crear y expresarme y trajo toda esta belleza que me gusta crear con mis manos, con mis habilidades y traerla y compartirlas con el mundo. Eh, Siento que eso me ha servido mucho y tengo otras prácticas también que me han ayudado a estar con las emociones y dejarlas ser, dejarlas que fluyan y expresarlas de alguna manera. Siempre me siento que la emoción, al transformarla, quiere emerger o quiere que esa energía se vuelva algo nuevo, traer algo nuevo al mundo. Y eso, quería compartir con ustedes esa experiencia y saber qué les parece, si ustedes también han tenido algo similar, cómo usan la creatividad o las emociones para crear. Creo que hay muchos artistas que crean a través de las emociones y la utilizan en alguna obra de arte, sea cual sea, escritura, danza, pintura, lo que sea o incluso en la cocina, bueno, lo que sea. Y dato extra, voy a dar dos cosas extra antes de terminar. Primero es que sin esa meditación que yo hice sin ninguna expectativa, solamente con el deseo de compartirla, después se hizo un viral en YouTube y cuando se hizo viral, no sé, empecé a recibir tanto amor, tanta gratitud por las personas, que fue como un reflejo de esa transformación, de cómo esa energía puede tocar los corazones de otras personas cuando tú te permites ser y crear desde esa autenticidad, desde ese entusiasmo, desde ese deseo de compartir. Y por último, para finalizar, te quiero invitar a mi comunidad gratuita, que voy a dejar el link abajo, por si te interesa compartir y saber más sobre creatividad, sobre negocios, porque también me gusta incluirlo en los negocios para jugar, disfrutarlo, gozárselo. Y tengo muchas herramientas y documentos, guías gratuitas para que puedas sentir mayor bienestar
contigo misma y para que eso te ayude también a expresarte en el mundo. Si te interesa, si quieres compartir y ser parte, puedes buscar en la descripción el link y también te voy a dejar el link de la invitación por si tienes curiosidad para escucharla. Un beso, nos vemos. Chao, chao.